Bienvenidos. Desde este momento inicia nuestra transmisión online desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Para oración comunícate con nuestra línea 24/7 al WhatsApp 310-796-7203 o síguenos en Facebook y YouTube, Canal de Victoria, o por la señal de Colcable, Canal 123. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es una alegría, es un gozo estar con ustedes en este momento para meditar en la palabra del Señor y para fortalecer nuestra comunión con Dios. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y el gozo, la alegría en el Señor no depende de una circunstancia temporal, de lo bien o lo mal que estén en las circunstancias en el mundo. No, depende de nuestra fe en Dios y sobre todo del poder de Dios que es ilimitado. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar y hoy nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. Vamos a meditar en este momento en la palabra del Señor y le invito a que tome la Biblia y la abra en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 24 al 30. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 24 al 30. Y una vez está dispuesto allí, le invito a que disponga su corazón y elevemos una oración a Dios para iniciar. Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque estás con nosotros, porque podemos encontrarnos contigo, porque tu presencia es real y es viva en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que reciben este mensaje en este día. Señor, habla, tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de ellos, tu Espíritu Santo bendiciendo sus vidas, llenando todo su ser, Señor, fortaleciendo y dando palabra de vida, su espíritu, su alma, su cuerpo, que sea ministrado en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos tener toda nuestra disposición, nuestra atención para oír tu palabra, para escucharte, Señor, y estar dispuestos para poner por obra ese mensaje que tienes para nosotros en este día. Dejamos toda ansiedad en ti, echamos toda nuestra carga en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, y pedimos, oh Dios del cielo, que esa palabra viva y eficaz nos llene de fe, nos llene de esperanza, Señor, de esa certeza en ti, amado Rey. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 24 al 30, y he titulado este mensaje Reflexiones en medio de la necesidad. Vivimos en un mundo que nos da muchas posibilidades. Hay muchas alternativas hoy en día para que como seres humanos en nuestro contexto haya una comodidad. Antes, para comunicarnos con un familiar que estaba distante, necesitábamos enviar una carta o tal vez desplazarnos bastante tiempo para hablar con él. Hoy, en la cercanía de un teléfono, podemos hacer una llamada, mandar un mensaje, una videollamada, y eso de alguna manera nos facilita la vida. Tenemos la posibilidad, tal vez si usted no quiere cocinar, puede solicitar un domicilio, puede pedir alguna comida instantánea y le facilita la vida. Si usted necesita desplazarse, puede solicitar con su dispositivo un vehículo, un taxi, para que lo desplace fácilmente. Es más, en cuanto a los vehículos, hoy día hasta tenemos carros que se parquean solos. Se está proyectando una comodidad. Estamos cómodos en casa, tenemos los medios de comunicación, tenemos la tecnología. Gracias a Dios, a pesar de las luchas, tenemos como tal provisión. De tal manera que cuando atravesamos momentos difíciles, adversidades, es un buen momento para reflexionar en lo que tenemos, pero también en aquellos que quizás no tienen. Muchas veces estamos tan cómodos que nos volvemos indiferentes a Dios mismo, para agradecerle porque todas esas comodidades Él nos las ha permitido. Pero también nos volvemos indiferentes frente a aquellas personas que quizás no tienen. En la palabra del Señor, en el segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 24 en adelante, la Biblia nos relata una escena dramática, una escena realmente aterradora. Tal vez muchos ni siquiera han leído este pasaje, porque es un momento difícil para este pueblo, y de seguro Dios nos habla. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en adversidad, ahí Dios también tiene una palabra para nosotros, y espero que usted reciba este mensaje en el nombre del Señor. Permítame hacer lectura de este pasaje. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército
y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella le respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Amén. Samaria, para conocer un poco el contexto, Samaria era una ciudad que formaba parte del pueblo de Dios, el reino de Israel. Lamentablemente ellos decidieron hacer lo malo y apartarse de Dios, apartarse de su palabra, y decidieron empezar una vida a su gusto, a su discreción, a su deseo. En este tiempo como tal habían reyes y generalmente las ciudades importantes eran rodeadas por un muro. Entonces lo que hacían era que este muro les protegía y también les brindaba seguridad. Los que habitaban en esta ciudad se sentían seguros y se sentían dichosos de ser parte de la capital. Cuando había una adversidad, cuando había una dificultad, cuando un ejército enemigo venía, entonces lo que sucedía era que cerraban las puertas de la ciudad y todos adentro quedaban confiados, quedaban seguros. Ahora bien, esa misma seguridad que les daban los muros y las puertas cerradas también les representaba un confinamiento, un encierro. Estaban ellos encerrados durante el tiempo en que fueran sitiados, y es lo que dice la Biblia en el versículo 24, que el rey de Siria, Ben-Hadad, reunió su ejército, subió y sitió a Samaria, es decir, la rodeó. ¿Qué hicieron los samaritanos? Se encerraron en su ciudad, cerraron las puertas y estaban allí tranquilos, cómodos, porque el enemigo no podía hacerles daño. Pero uno de los propósitos del sitio, del rodear la ciudad, era esperar. No era necesariamente atacar, porque el ejército enemigo sabía que los muros les protegían, pero lo único que hacían era esperar. Esperar que el encierro cumpliera su propósito, esperar que el alimento se agotara, esperar que en medio del encierro las personas se desesperaran. Y allí estaban el rey de Israel y todo el pueblo encerrados. Va pasando el tiempo y empieza a llegar la escasez, empieza a venir la necesidad. Y en ese marco, en esa escena y en el texto que acabamos de leer, quisiera considerar en esta hora 4 reflexiones que podemos tomar en medio de la necesidad que vive este pueblo y que tal vez en algún momento usted y yo también vivimos. Estas reflexiones no son para vivirlas, es para advertirnos a no caer en ellas. En primer lugar, dice la palabra del Señor que hubo esa gran necesidad en medio del pueblo de Dios. La primera reflexión es: a todos nos puede pasar. Dígalo, a todos nos puede pasar. ¿Por qué? No estoy diciendo que a todos nos va a pasar, pero a todos nos puede pasar. A veces en medio de la comodidad en la que vivimos, en este mundo en el que estamos, decimos: no, eso a mí no me va a pasar. Vemos una persona que entra en tragedia, que entra en calamidad, una persona que cae en enfermedad, y algunas personas dicen: no, a mí no me va a pasar. Vemos en las noticias, en la televisión, tal vez algún lugar distante donde están viviendo una crisis, y nosotros nos sentimos a veces cómodos en nuestra casa diciendo: a mí no me va a pasar. Pero quiero advertir algo real: a todos nos puede pasar, incluso como hijos de Dios, incluso como cristianos. Es fácil que a veces encubramos como tal nuestros temores a la vida con una frase diciendo: yo sé que Dios me guarda, yo sé que Dios me protege. Y claro, yo sé que es una realidad, pero también el Señor dice que en este mundo tendremos aflicción. Podemos confiar porque Él ha vencido al mundo, pero aún a los cristianos, aún a los hijos de Dios, nos pasan dificultades.
A todos nos puede pasar el vivir un momento de crisis, el vivir un momento de necesidad, el vivir un momento de hambre. Nos puede pasar. Nos puede pasar también atravesar un momento de enfermedad. No podemos como tal estirar la fe al punto de romperla. No podemos estirar la fe al punto de engañarnos diciendo que a nosotros como hijos de Dios nunca nos pasarán cosas malas. No. Si vemos a nuestro Señor Jesucristo mismo, Él, humanamente hablando, le pasaron cosas malas. Tuvo días de hambre, tuvo oposición, tuvo personas que no le quisieron. Finalmente lo asesinaron. Si nosotros vemos muchos textos en la palabra de Dios, encontraremos siervos de Dios que vivieron dificultades. El apóstol Pablo estuvo en la cárcel. Él mismo habla de naufragios, de castigos, de hambres. El apóstol mismo, siendo siervo de Dios, vivió necesidad. Vemos en algún momento en el Antiguo Testamento a Abraham, como siendo amigo de Dios, siendo un hombre de fe, creciendo en esa fe, también vio necesidad en ese territorio. Entonces, hablar de que no padeceremos necesidad a veces es descuidar, es olvidar el entorno en el que vivimos y descuidar la realidad que la palabra de Dios misma nos advierte. Sí, a todos nos puede pasar. Y de hecho, en algunos casos nos va a pasar. Vamos a afrontar la muerte de un ser querido. Vamos a afrontar momentos de prueba. Vamos a afrontar crisis familiares. Es una realidad en esta vida. Y sabe, esto no tiene que asustarnos. No, el Señor no nos dice esto para asustarnos. El Señor nos lo dice para advertirnos. Nos advierte y para ello necesitamos entonces estar preparados. ¿Qué dice la Escritura? Que si estamos atravesando una dificultad, que si estamos atravesando un momento de prueba, Él estará con nosotros. ¿Qué dice la palabra también? Que debemos ser sabios, ser advertidos y prepararnos para esos días difíciles. Prepararnos buscando de Dios. Prepararnos haciendo provisión. Prepararnos a nivel de capacitación. Prepararnos como familia para esos días malos. Es importante hablar de las bendiciones de Dios, pero también es importante hablar de los momentos de prueba. Es importante que en la familia, cuando nos reunamos para el altar familiar, declaremos, recordemos las promesas de Dios. Pero también es importante como familia unirnos y decir, bueno, y cuando venga la prueba, ¿qué vamos a hacer? Hay una realidad bíblica, hay una realidad en nuestra vida. A todos nos puede pasar esos momentos de calamidad, esos momentos de dificultad. La palabra del Señor nos dice que debemos ser precavidos, debemos ser prudentes. Así como Dios le reveló a José esa interpretación de los sueños que le dio a Faraón. Y le dijo, vienen 7 años de abundancia, pero después vienen 7 años de escasez. Aprender a hacer provisión. Así como el Señor habla en Proverbios, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, sé sabio, la cual no teniendo capitán, gobernador ni señor, prepara el alimento en el verano para cuando llegue el invierno. Debemos aprender a prepararnos para esos inviernos de la vida, porque sí, a todos nos puede pasar. Un último aspecto allí. El saber que a todos nos puede pasar nos libra un poco de ese sentimiento de culpa cuando viene la prueba. Sí, hay dificultades motivo de nuestro pecado, pero hay dificultades que Dios permite que atravesemos para que crezcamos, para que cambiemos ese mal carácter, para que aprendamos a confiar en Él, pero sobre todo para que también enseñemos y ayudemos a otros. Hay que reflexionar en el momento de necesidad, saber que a todos nos puede pasar y por lo tanto estar preparados para ello. Una segunda reflexión que podemos aprender en medio de la necesidad es que hay personas que ya están viviendo necesidad. Sí, hay personas que ya están atravesando necesidad. Y muchas veces Dios permite que pasemos por esas dificultades para que abramos nuestros ojos, para que dejemos la indiferencia, para que dejemos el egoísmo y veamos a otros que también están pasando necesidad. Muchas veces nuestras necesidades son temporales, pero hay algunos que están viviendo crisis permanentemente. En la palabra del Señor vemos cómo el rey, sí, el rey, que estaba en su palacio, que tenía todas las comodidades, nada le faltaba, estaba seguro con su ejército, podía vivir tranquilo, pero vino la necesidad a él, vino la angustia y en ese momento el rey decide salir por las calles y empezar a ver la necesidad del pobre, la necesidad de aquel que está sufriendo.
Usted y yo, en medio de la necesidad, tenemos la oportunidad de ver a otros que están también en crisis. Sí, mire, en la palabra del Señor nos dice, la situación fue tan grande que la comida escaseó. Y que de hecho, el alimento mismo se volvió tan costoso, que como dice la palabra del Señor en el versículo número 25, hubo tal hambre en Samaria a consecuencia de ese sitio, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. La cabeza de un asno se convirtió en un manjar costoso. Literalmente la Biblia habla de estiércol de paloma. Hay algunos que consideran que quizás sea algún tipo de planta, es posible, o literalmente el estiércol que algunos decidieron usarlo como alimento en medio de la necesidad. Esto puede parecer tal vez equivocado, tal vez parecería exagerado, pero si usted piensa que esta situación es exagerada, es porque no reconoce la realidad de muchos lugares en Colombia y en el mundo en la cual muchos están muriendo de hambre. Tal vez por estar seguro en casa con un trabajo que no es del todo estable, pero me brinda al menos para tener alimento, me olvido de aquella persona que está en la distancia, de aquella persona que está sufriendo, que su necesidad no es de un mes, no es de 2 meses, es permanente. Y esos niños que mueren de hambre, iglesia, hermano, amigo, hay que mirar a esas personas que están en necesidad. Muchas veces estamos tranquilos, estamos en nuestra comodidad y viene la enfermedad. Y tenemos que ir al hospital, tenemos que ir ahora a consultas, tenemos que pelear por la EPS, por un medicamento, porque nos atienda un especialista. Y cuando vamos a hacer esas filas, cuando vamos a recibir, cuando nos sentimos indignados, nos damos cuenta que hay muchos otros que están viviendo una enfermedad complicada. Muchos otros que están atravesando el dolor y la necesidad, y nosotros no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta porque no habíamos pasado esa necesidad. A veces cuando está todo tranquilo oramos con solemnidad: Señor, bendice al que está en crisis. Pero cuando estamos en crisis entendemos a aquel que está en angustia y clamamos a Dios diciéndole: Señor, ayúdame, pero también ayúdalo a él. Incluso nos damos cuenta de personas que están en situaciones aún más difíciles, y es hermoso ver cómo ellos todavía mantienen la esperanza. Tengo el recuerdo de un amigo misionero, su nombre Esteban Graner. Vino a Colombia y cumplió una labor misionera excelente, pero en algún momento se enfermó, y fue una enfermedad dolorosa, una enfermedad terminal. Sí, partió con el Señor. Partió, y para nosotros sabemos que ahora él está con gozo en la presencia del Señor. Pero ese tiempo fue difícil, fue muy doloroso para él. El recuerdo que tenemos de ese último tiempo, lo que nos menciona su familia, es que cuando estaba en dolor, cuando estaba allí en su casa, allí agobiado por esa enfermedad, habían personas que iban a tratar de consolarlo, pero salían consoladas. Iban a darle una palabra de Dios, pero se iban recibiendo una palabra de Dios. Jamás dejó de predicar la palabra. Entendió que aun estando postrado en su lecho de muerte, podía compartir a otros la verdad del Señor. Aun en momentos de intenso dolor en las noches, se levantaba, se sentaba en su sala y allí en medio del dolor alababa al Señor, hablaba con su Padre Celestial. Sabe, aún en medio de la angustia podemos ayudar a otros. Nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, vio a ese ladrón que estaba al lado, también crucificado, y ese ladrón le pidió ayuda, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús estuvo dispuesto a dar también esperanza. Hermano, hermana, cuando pasemos por la crisis, cuando pasemos por la adversidad, reflexionemos. Hay otros que también están pasando esa situación. Y ahora, ¿qué haremos? ¿Esperaremos a pasar la situación difícil para ayudar? No, aún en medio de esa necesidad podemos ayudar a otros. La Escritura nos habla de cómo un niño, un pequeño niño, algún día fue a escuchar el mensaje de Jesús. Y encontró a una multitud que tenía hambre, una multitud que no había comido desde hace algunos días. El Señor Jesús entonces le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Y los discípulos dijeron: no hay comida. Pero alguien se acordó de ese niño
Y dijo, hay unos peces, hay unos panes. Esto es muy poco para tal multitud. Pero sabe, la manera de pensar de Dios es muy distinta a la nuestra. La manera de pensar de Dios es mucho mayor que la nuestra. Y el poder de Dios es ilimitado, es infinito. Y usted lo sabe. ¿Qué hizo el Señor ese día? Dando gracias a Dios por esos panes, por esos peces, los partió, los repartió, y una gran multitud fue bendecida en ese momento. Cuando usted esté en necesidad, cuando usted esté en momento de crisis, aún tiene mucho de Dios para dar. Reitero, usted tiene la presencia del Señor, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, y Dios le dará sabiduría, Dios le dará entendimiento para que pueda ayudar a otros que están en necesidad. Aún en medio de la necesidad podemos recordar y reflexionar que hay personas viviendo necesidad. Una tercera reflexión que quisiera dar de este pasaje: en muchas ocasiones nuestros gobernantes no tienen la respuesta. Sí, hemos de manera democrática elegido unos gobernantes, presidentes, alcaldes, gobernadores. Hemos elegido personas para que administren este país. En medio de todas las situaciones difíciles, y tal vez usted esté de acuerdo o en contra de las políticas de este o el otro gobierno. No voy a discutir eso en este punto. Lo que quiero insistir y enfatizar es que los gobiernos tienen limitaciones. Claro, sí, podemos exigir al gobierno que cumpla su tarea. Podemos exigir al gobierno que tome medidas frente a crisis, frente a situaciones adversas. Podemos exigir al gobierno de que atienda esas poblaciones vulnerables. Pero también debemos reconocer algo: el gobierno está limitado. Es fácil correr al gobierno y exigirle que nos ayude, pero muchas veces el gobierno no tiene los recursos. Sí, algunos dirán, es por culpa de la corrupción, es porque están invirtiendo mucho en la guerra. Pero incluso si fuera esto modificado, si esto fuera ajustado, aún en crisis grandes, el gobierno no tiene la solución. Lo vemos en este texto. La palabra del Señor nos dice en el versículo 26 que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, Señor, rey mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Mire, esta mujer se acercó al rey. Lo vio y vio la oportunidad de pedir ayuda en medio de una necesidad. Y buscó una respuesta humana, una respuesta que aparentemente tendría una solución. Y le dijo: rey, ayúdeme en esta necesidad. La respuesta del rey por un momento para él fue desalentadora, pero lo que el rey no entendió es que verdaderamente esa es una palabra de fe para nosotros. ¿Por qué? Porque el rey le dice: ¿yo de dónde le voy a ayudar? Si Dios no le ayuda a usted, ¿yo cómo le voy a ayudar? Es una realidad. Muchas veces el gobierno no nos va a poder ayudar. Muchas veces los recursos del gobierno van a parecer escasos. Muchas veces las políticas tal vez sean equivocadas y en última se malgasta, se roba, se desvía para otros propósitos. Y cuando se ve la necesidad, cuando está la crisis, el gobierno no tiene para ayudar. Hay personas que están poniendo su esperanza y su confianza en lo que el gobierno les dé. No. Nuestra esperanza debe ser puesta en Dios, porque si Dios no nos ayuda, no hay gobierno que nos pueda ayudar. No hay sistema político o económico que pueda sostenerse frente a algunas crisis mundiales. Es una realidad. Ellos harán su esfuerzo, sí, pero muchas veces ellos no podrán ayudar. Están limitados. Oremos por nuestros gobernantes. Ore por el presidente, ore por los gobernadores, por los alcaldes. Este tiempo sí, es un tiempo para exigir, pero no para criticar. Este es un tiempo para exigir que se trabaje con justicia, que se trabaje favoreciendo al necesitado, que se trabaje con integridad, no solamente ayudando al pobre, no, ayudando a todos de nuestra sociedad. Pero reitero, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Esta mujer fue a hacer un reclamo. El rey no tenía una solución. El rey vio los graneros, vio la cena del reino y se había acabado el alimento. Dios nos guarde, Dios guarde nuestro país, Dios guarde nuestros países de vivir una crisis tal que el gobierno no tenga recursos. Pero en estos momentos oremos
por nuestros gobernantes. Ellos necesitan oración. Y usted y yo, si somos personas de fe, si somos personas que creemos en Dios, debemos unir esfuerzos para clamar pidiendo sabiduría por nuestras autoridades, pidiendo que el Señor les guíe en la mejor forma de administrar los recursos, en la mejor forma de direccionar los recursos, de guiar los canales para que no se pierda el dinero y para que haya justicia social, de la cual la palabra también demanda. Pero recordemos siempre que muchas veces nuestros gobernadores no tienen respuesta. Quiero enfatizar en ello. La respuesta del rey, que reitero, fue desalentadora para él, pero para nosotros es de esperanza. El rey dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Esa es una verdad para nosotros. El único que nos puede salvar es Dios. El único que nos puede salvar es nuestro Señor. Por eso podemos poner nuestra confianza en Él e invitar a otros a que pongan su confianza en el Señor. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede ayudar. Solo Dios puede responder. Él es el único que nunca falla. Pongamos nuestra esperanza solamente en Dios. Una cuarta reflexión de este pasaje. Una persona que se aparta del temor de Dios puede hacer grandes locuras. Sí, una persona que se aleja de Dios puede hacer cosas terribles. En el texto encontramos una escena que es dolorosa, que es muy difícil. Esta mujer se acerca al rey y le pide justicia. Y aparentemente podríamos suponer que le pide tal vez una ración de comida, un mercado. Pero está pidiendo justicia en algo que es aberrante. Dice la Biblia en el versículo número 28. El rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Es el pueblo de Dios, un pueblo apartado, un pueblo mezclado con costumbres paganas. Es un pueblo que se apartó de Dios, que su corazón se apartó de Dios. Y una persona apartada de Dios, una persona sin temor de Dios, puede cometer grandes atrocidades. En esta escena encontramos algo tan doloroso, tan triste. Una mamá, una mujer que ha dado a luz su hijo en medio del hambre y en medio de la necesidad, dispuesto a negociarlo con su vecina, diciendo: hoy lo matamos, lo cocinamos, nos lo comemos y mañana comemos al otro niño. Es algo absurdo por muchos aspectos. Es algo incoherente, es algo aberrante por muchos sentidos. Uno, es su mamá, es quien le tuvo 9 meses en el vientre, el instrumento de Dios para traerlo a la vida, traerlo a la luz. Es quien en teoría le amaría con un amor más entrañable, y estar dispuesta a sacrificar su propio hijo. ¿Cuántas mamás sacrifican su hijo? ¿Cuántas mamás abandonan sus hijos? No solo mamás, papás, que aquel hijo que Dios les ha dado lo destruyen, lo maltratan, lo golpean y justifican ese maltrato con una crisis. Tal vez tuvieron problemas en el trabajo, tal vez tuvieron problemas en la calle y llegan con enojo, de mal genio, y no soportan tal vez una actitud equivocada de su niño y se levantan con enojo y golpean y maltratan y destruyen. Ese es un corazón que no tiene temor de Dios. ¿Cuántos niños abusados, cuántos niños violados, cuántos niños asesinados en nuestra cultura? Son corazones lejos de Dios. Encontramos 2 mamás que, fuera de toda lógica, sí tenían hambre, y tal vez por el hambre uno hace cualquier cosa. Así no piensa una persona que cree en Dios. Jesús mismo nos enseñó cuando tuvo hambre después de 40 días de no probar alimento. Cuando el enemigo se acercó y le dijo: convierte estas piedras en pan, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No puedes excusar tu necesidad para hacer algo que desagrada a Dios.
No puedes excusarte en tu necesidad para apartarte del Señor. No puedes excusar tu momento de crisis para dejarte llevar por la locura. Calma, ten confianza en el Señor. Entrega a Él tu ansiedad y no cometas locuras. Esto es absurdo, esto es incoherente, esto para mí no tiene sentido. ¿Cómo así? Entonces matamos al niño, nos lo comemos hoy. Mañana matamos al otro y nos lo comemos. ¿Y qué al día siguiente? ¿Y qué en el siguiente día? ¿Qué va a pasar después? ¿Hay más hijos para matar? ¿Vamos a matar al del vecino? ¿Qué vamos a hacer? Esa aparente solución realmente es aberrante. Esa aparente solución está en contra de los planes divinos. Esta mujer decidió destruir ese regalo que Dios le había dado. En tiempos de necesidad muchas veces olvidamos a los más pequeños. Cuando hay crisis familiar, los padres se pelean y a veces en los últimos que piensan son en sus hijos. No podemos permitir eso. De esos pequeños, en últimas, que Jesús dijo: dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Como creyentes, como personas con temor de Dios, debemos levantar bandera para defender a la infancia, para defender a la niñez, para defender a los gestantes, a las mujeres gestantes, a esos bebés que están en el vientre. No podemos seguir matando y comiendo niños en nuestra cultura. No podemos justificar el hambre para el asesinato de niños. No puedes justificar tu crisis para maltratar a ese pequeño. No lo hagas. Eso es señal de un corazón apartado de Dios. ¿Cuánta gente en la cárcel está pagando penas por locuras que se dejaron llevar en un momento de necesidad? Una persona apartada de Dios, una persona sin temor de Dios, puede hacer locuras en medio de la crisis. Por eso la invitación es: no te apartes de Dios. Todavía no sabes de lo que eres capaz de hacer de manera negativa, haciendo lo malo si te apartas de Dios. No sabes cuánto peligro representas para ti y para la gente que te rodea si te apartas de Dios. Dios nos guarda, cambia nuestra vida para que no seamos maldición, sino bendición. Vuelve tu corazón a Dios. Vuelve tu corazón a Él. No hagas más daño a tu familia. ¿Cuántos en tiempo de confinamiento, cuántos estando en casa se sienten desesperados, enojados con su cónyuge, enojados con sus hijos, con su familia, porque están desesperados, porque quieren salir y vivir la vida allá afuera? Cuando Dios nos da esa hermosa oportunidad de disfrutar con nuestra familia la vida. Reflexiona en este día si tu corazón se ha apartado de Dios. Reflexiona si tu corazón está lejos de Él y por eso has estado haciendo cosas terribles. 4 reflexiones en medio de la necesidad. 1, a todos nos puede pasar. 2, hay personas que ya están viviendo necesidad. 3, en ocasiones nuestros gobernantes no tienen todas las respuestas. 4, una persona sin temor de Dios suele hacer locuras en medio de la crisis. En aquel momento, en aquella escena, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Le invito a que después de este tiempo de búsqueda del Señor, usted allí en su casa lea todo el capítulo número 6 y el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Y conocerá en últimas, sí, estamos viendo una escena difícil, una necesidad, algo terrible. Pero en medio de esa dificultad también hay esperanza. El pueblo se había apartado de Dios, pero Dios había dado palabra a través de un siervo, de un profeta llamado Eliseo. Y en medio de esa crisis, Dios levanta una vez más la voz de Eliseo y Dios promete esto y dice: en un día la situación que se está viviendo cambiará. En un día la prueba que estás atravesando cambiará. En un solo día. El rey, ¿sabe qué hizo el rey?
se enojó, y se enojó con Dios, y se enojó con Eliseo, y lo amenazó de muerte, y dijo: por culpa suya es que estamos mal. No reconoció sus pecados, no reconoció los errores del pueblo, sino que culpó al hombre de Dios. Hoy en día hay muchos que culpan a los pastores y a las iglesias. Sucedió eso en este tiempo. Lea la palabra más adelante. Y dijo: voy a matarlo. Pero el profeta en últimas habla de parte del Señor y dice: lo que Dios ha dicho es que tiene misericordia. Lo que Dios ha dicho es que esta realidad, esta necesidad que se está viviendo va a cambiar. Y mañana habrá alimento suficiente. Mañana el precio de los alimentos va a bajar. El rey no lo creyó y no pudo verlo. Pero al día siguiente Dios hizo un milagro. Ese ejército que rodeaba, esos enemigos que rodeaban al pueblo de Samaria, tuvieron una crisis, una lucha, y perdieron, desaparecieron. Dios los destruyó. Dice la palabra del Señor, ahí usted puede leerlo más adelante, cómo Dios se encargó de ahuyentar a este ejército. Y ellos estaban atemorizados dentro de la ciudad cuando Dios estaba destruyendo ejército. En este momento, cuando Bogotá, cuando Colombia, cuando el mundo está viviendo una cuarentena por el COVID-19, ¿hay un enemigo afuera? Sí, hay una realidad, una amenaza. Y es una amenaza para todos. Es un enemigo que nos ha sitiado, que nos ha rodeado. Pero tal vez esta sea la situación de momento. Vendrán otros tiempos en los que sentiremos que el enemigo nos encierra, pero Dios nos da una palabra. Así como el rey dijo: si Jehová nos salva, ¿yo cómo puedo salvar? La buena noticia es: Jehová puede salvar y Jehová te salvará. Él te salvará, Él te ayudará, y la palabra de Dios es esa. Confiemos en que Dios nos salvará. Él se glorificará en nosotros. Él nos ayudará. Hoy estemos encerrados, sí, y aprovechemos ese encierro para buscar del Señor, para clamar a Él, y Él se glorificará. Y esa enfermedad cesará, y esa dificultad pasará, y esa crisis pasará, porque Dios hará milagros. Dios cambiará esa necesidad y colocará bendición. Él ha dado su palabra y podemos acudir a Él pidiendo misericordia y pidiendo como tal que en ese mañana podamos salir en bendición diciendo: Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho maravillas, y ahora podemos salir a un tiempo de bendición. Hermano, hermana, amigo, confíe en Dios. En este tiempo de necesidad, reflexione qué podemos aprender del Señor, qué podemos aprender de nuestra propia vida, cómo podemos ayudar a otros, y confiemos en Dios, porque Él nos va a ayudar. Allí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite por un instante en esta palabra. Sí, a todos nos puede pasar un momento de necesidad. Sí, hay personas que ya están viviendo necesidad. Sí, nuestros gobernantes no tienen la respuesta siempre. Y sí, una persona sin temor de Dios puede hacer grandes locuras. Pero también es cierto, Dios en un día puede cambiar una gran crisis en una gran victoria. Dios en un día puede cambiar una gran adversidad en una gran bendición. Y que este sea ese día para todos nosotros. Oremos. Señor maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias por estar presente con nosotros siempre. Señor maravilloso, queremos reflexionar en ese tiempo de necesidad. Dice la Biblia que en el día del bien gocemos del bien, y en el día del mal consideremos. Porque tú has creado lo uno y lo otro, para que como seres humanos recordemos que solo te tenemos a ti. Señor maravilloso, es una realidad. A todos nos puede pasar, y te pido, Señor, que nos ayudes para ser diligentes, para ser prudentes, para hacer provisión adecuada de recursos, para hacer provisión adecuada, Señor, de nuestras capacidades, para proyectarnos, Señor, al futuro y estar advertidos de los tiempos de adversidad y de los tiempos de crisis, para que en ese momento, Señor, podamos estar seguros en ti y en la provisión que nos has dado. Bendice, Señor, las familias, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Bendice a aquellos que ya están pasando necesidad. Abre nuestros ojos, Señor. Haznos entender, Señor maravilloso, aquellos que están viviendo lucha, que están viviendo enfermedad y tal vez nosotros los ignoramos. Muchas veces fuimos indiferentes a ellos, y que nuestra oración en este tiempo sea ferviente, sea intensa y sea real a favor de los que están sufriendo. Señor, que nuestro corazón sea semejante al tuyo cuando tú piensas en aquellos que están viviendo crisis. Señor, acuérdate de los que están en necesidad. Acuérdate de los que están enfermos. Acuérdate, Señor, de los que están pasando hambre, y que como creyentes, que como iglesia podamos ayudar, podamos bendecir, podamos ir, visitarles, ayudar al que está en la cárcel, ayudar al que está pasando un proceso difícil. Ayúdanos a mirar, Señor, al que su crisis es más permanente o aún más difícil que la nuestra. Recuérdanos, Señor, que aún en medio de nuestra necesidad podemos ayudar a otros, porque aunque estemos en necesidad en algunas áreas, tenemos otras áreas en las que tenemos abundancia, y en tu nombre estamos enriquecidos. Oramos por nuestros gobernantes, Señor. Oramos por nuestras autoridades. Oramos, Señor, por los que están en eminencia. Oramos por cada uno de ellos, por presidente, por gobernadores, Señor, por alcaldes, Señor, por ediles, por el Congreso, por todos aquellos que tienen una responsabilidad. Señor, les bendecimos. Incluso aunque estemos en oposición a muchos de sus planteamientos de políticas de gobierno, Señor, les bendecimos y deseamos, Señor, que les guíes, que les des sabiduría, Señor. Padre Celestial, que les des integridad para administrar recursos, que puedan ser fieles, Señor, y que puedan actuar en justicia, en juicio, ejerciendo el derecho. Padre Celestial, ayuda a nuestra nación, ayuda al mundo en medio de esta corrupción existente. Padre Celestial, coloca personas que bendigan la nación, que bendigan al pueblo, Señor, para que haya alegría aún en los momentos de adversidad. Señor maravilloso, guarda nuestra nación, guarda nuestra ciudad, guarda nuestros territorios, y que en este tiempo de escasez haya provisión. Señor, utiliza los canales, utiliza los medios que sean posibles, Señor, para que aquel que está necesitado reciba la ayuda en el nombre de Jesús. Bendice nuestras autoridades, Señor maravilloso. Padre Celestial, mirando también hacia nosotros, ayúdanos a jamás apartarnos de ti. Reconocemos que hay muchos corazones que están lejos de ti. Y cuando el corazón está lejos, Señor, cuando nos hemos apartado de ti, podemos llegar a hacer locuras. Por eso, Señor, te pido, Dios, que toques el corazón del que ha estado apartado y lo hagas volver a ti, Señor. Padre Celestial, y que si nosotros que somos creyentes, que nos hemos acercado a ti, aún nuestro corazón está lejos, te pedimos, atrae nuestro corazón a ti. Queremos volver a ti, Señor, en arrepentimiento de aquellas cosas aberrantes que hemos hecho, de aquellas cosas desagradables, Señor, que hemos permitido en nuestra vida, de aquellos pecados, Señor, en los cuales nos hemos complacido. Señor, perdona todos nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor maravilloso, para vivir una vida en ti, por ti y para ti, Señor. Una vida en santidad. Y Señor maravilloso, oramos a ti, Rey de Gloria, pidiendo que con tu poder, Señor, nos des un nuevo día. Un nuevo día, Señor, en el cual cambies esa necesidad. Un nuevo día en el cual cambies esa escasez. Un nuevo día en la cual cambies esa amenaza del ejército enemigo, Señor, y que traigas bendición para tu pueblo que se vuelve a ti. Bendición para una nación que lo necesita. Señor, que podamos recibir de tu palabra como con tu poder en un solo día puedes cambiar las situaciones adversas. En este día, en este tiempo, Señor, estamos confinados, estamos en cuarentena, es cierto, Señor, pero para este día y para cualquier día en que venga necesidad, que nuestra confianza esté puesta en ti, que nuestra esperanza esté puesta en ti, sabiendo, Señor, que los hombres no pueden salvar, que las medidas humanas no pueden salvar,
que solo tú puedes salvar, Señor, y tú nos salvarás, Señor. Eres Jehová, nuestro Salvador. Señor Jesucristo, tú nos has salvado y en ti podemos estar seguros. Bendice nuestra vida, Señor, y que podamos confiar siempre en tu salvación. A ti la gloria, Señor, a ti la honra en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, les invito que después de esta transmisión usted pueda ir a la palabra, meditar una vez más en estos puntos y aún leer el capítulo 6, el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Pero aférrese a las promesas de Dios, confíe en Dios, porque en su nombre y en su poder esa situación, esa crisis que se está viviendo, en el nombre de Jesús cambiará para bendición. Dios les bendiga a todos. Para oración, comunícate con nuestra línea 24/7 al WhatsApp 310-796-7203. Síguenos en Facebook y YouTube, Canal de Victoria, o por la señal de Colcable, Canal 123.